Profesor, a veces hablar de economía para muchos es un dolor de cabeza, por eso yo le voy a preguntar a usted de pronto como un colombiano del común que hoy dice, ¿debemos realmente culpar a esta pandemia por todas estas cifras, por todo este tema, como lo ha llamado inclusive nuestro anterior invitado, desigualdad en el país, como lo ha reportado el DANE, o estas cifras se veían venir incluso antes de la pandemia? No, ya había una tendencia al crecimiento en pobreza, tanto pobreza extrema como en pobreza monetaria. Y esa tendencia venía desde hace 3 años, de la mano un poco también con una tendencia creciente que se venía presentando en materia de desempleo. Recordemos que antes de iniciar la pandemia, hacia marzo del año pasado, ya la tasa de desempleo bordeaba el 11%. Y la pobreza había alcanzado un mínimo hacia 2017 y empezaba a tomar una tendencia creciente desde ese año. Es decir, lo que hace la pandemia es agudizar un problema que ya venía desde hace 3 años. Claro que sí, profesor. Los expertos dicen que estamos nuevamente hoy en los niveles de pobreza que teníamos hace más de una década, es decir, que es un retroceso muy importante. ¿Cómo se recupera un país de esto? Es decir, hoy la situación es crítica para millones de colombianos. En este sentido, hay 2 elementos de política importantes que hay que seguir. Uno, pues obviamente el apoyo con los programas para la población más vulnerable, que viene adelantando el gobierno tanto nacional como los gobiernos departamentales y municipales. Esos programas no se pueden, en este instante tan crítico, no se pueden desmontar. Y lo segundo es una reactivación económica que aproximadamente se calcula puede estar durando casi 2 años. Es decir, este año vamos a crecer, ya estamos en cifras del orden del 4,5%. Sin embargo, es importante resaltar que ese 4,5% no significa que ya hay un despegue, simplemente el nivel del cual partimos, que es 2020, es bajo, cualquier incremento aumenta ese nivel. Entonces, el efecto importante se debe ver en 2022. Eso significa también que se tiene que sostener una política fiscal que ayude a incrementar la demanda agregada y la demanda efectiva durante 2021-2022. Tal vez por eso el gobierno insiste mucho en el tema de reforma tributaria. Claro, profesor Hernández. En ese sentido, usted entonces, y por lo que nos está diciendo, sí es necesaria esa reforma tributaria. ¿Se debe hacer esa reforma tributaria como la ha planteado el gobierno nacional? No, yo diría que hay que hacer reforma tributaria, pero no tal cual la ha planteado el gobierno nacional. Obsérvese unos elementos importantes acá. El primero es que la reforma está concentrada fundamentalmente en personas naturales. Ampliar la base, y ampliar la base implica en los momentos actuales precisamente ir detrás del ingreso de las personas de menos recursos, porque estamos hablando de aproximadamente 2.400.000 pesos para las personas en 2022 y 1.600.000 para las personas con ingresos liquidables en 2023. Pero entonces resulta que 2.450.000 implicaría para un hogar de 4 personas más o menos 612.000 pesos. Con los resultados de ayer estamos diciendo que en Bogotá, por ejemplo, en línea de pobreza serían 450.000 pesos más o menos. Es decir, con 200.000 más hacia vuelta de 2 años estaríamos cogiendo precisamente un hogar que en este momento se catalogaría pobre. Es decir, un hogar que en este momento tenga 2.400.000 pesos, un individuo del hogar, y el hogar se componga de 4 personas, incluida la persona que está colocando el ingreso, eso significaría que ese hogar en este instante estaría en 612.500 pesos. De 450 estaríamos hablando de 162.000 pesos por encimita
de la línea de pobreza. Entonces no, digamos, ahí se les fue un poco las luces, digámoslo así, al gobierno haciendo los cálculos. En lugar de bajar el mínimo de base para gravar, lo correcto hubiera sido revisar realmente las personas que teniendo ingreso hoy en día están por fuera de la base de recaudo. Profesor, con estas 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria, ¿cómo queda el país con relación a los otros países de la región de América Latina? Digamos, relativamente estaríamos en condiciones un poco similares por una cosa muy importante. Es que en todo el mundo se incrementó la pobreza. Al momento del cierre de las economías, que es una cosa global, la mayoría de pequeños negocios y de medianos cerraron y incrementaron el desempleo. Eso es en todo el mundo. Mire el monto de ayuda que está en este momento generando el gobierno de los Estados Unidos, porque se incrementó el tema de desempleo y se incrementó el tema de la pobreza. Entonces, aquí, digamos, en términos relativos, más o menos todos vamos igual. En América Latina, que es nuestro vecindario, pues los países más pobres quedaron en situación peor que la de nosotros, y nosotros estamos un poquito por abajo de la situación que tiene México, que tiene Brasil y que tiene Chile, e incluso Argentina. Estamos casi que, digamos, cerca, pero la pobreza se incrementó mucho más acá.